podemos identificar hoy dónde está la tribu de Efraín. Esta casa de Efraín que le llama la Biblia, o el reino del norte que se fue en dispersión. Y esta tremenda profecía, el Espíritu Santo la está sacando a luz justamente en estos tiempos, que son los tiempos postreros de los que llama la Biblia. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos esta tremenda profecía. La bendición que el patriarca Jacob le declarara a la casa de Efraín se está cumpliendo. Justamente hoy lo que nosotros podemos identificar es que Jesús en una oportunidad declaró una palabra tremenda, que él había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué habló puntualmente de la casa de Israel? ¿Cuál es la casa de Israel? ¿Y qué tiene que ver con la tribu de Efraín o con el reino del norte que está en dispersión? Ahora, la parábola del hijo pródigo es un código tremendo, es algo que estaba oculto hasta el final de los tiempos, y es necesario ir al contexto de la Biblia para poder entender en profundidad la parábola del hijo pródigo. El misterio de cómo y cuándo volvería Efraín y las 10 tribus del norte que estaban en dispersión, pues está cumpliendo. Y sabes, muchos no se han dado cuenta de todo esto, y es algo maravilloso que está íntimamente relacionado con la iglesia. La pregunta que nos hacemos hoy en día es, bueno, ¿quién es Efraín y dónde está Efraín? Entonces, para poder contestar esto, definitivamente tenemos que ir al principio de todas las cosas. Tenemos que ir al libro de Génesis. Es importante para que podamos conocer el contexto histórico bíblico en profundidad. Entonces, para comprender quién es Efraín, tenemos que ir a la historia de Abraham. Abraham fue llamado por el Eterno, dándole una poderosa promesa en Génesis capítulo 12, verso 1 y 3. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, atención aquí, en ti todas las familias de la tierra. Y dice la palabra en Génesis 15:5: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En otras palabras, el Eterno le dijo a Abraham: sal de Ur de los caldeos, y la descendencia, los hijos que te daré serán como las estrellas incontables del firmamento. Esta promesa se tenía que cumplir, porque en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Lo poderoso es que Abraham era un caldeo. Él vivía en Babilonia, quizás adoraba ídolos, pero lo especial es que fue el que escuchó la voz del Eterno, le obedeció y cruzó del otro lado del río, como dice la palabra. Los padres de Abraham adoraron a los ídolos del otro lado del río, como lo decía Josué, pero él cruzó. Por eso Abraham fue el primer hebreo, el que cruza, el que pasa de un lado a otro. Y es algo especial, porque nosotros también, los que creemos en Jesús, los que creemos en Cristo, hemos pasado de muerte a vida, de oscuridad, de tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor lo declara, que ¿por qué es importante que hablemos de Abraham? Porque si somos de Abraham, tenemos la fe de Abraham, digámoslo así, si nosotros pertenecemos a Jesús porque lo hemos aceptado como Señor y Salvador, nosotros también, todos los cristianos, estoy hablando de eso, también somos de Cristo. Si somos de Cristo, somos de Abraham. Qué maravilloso poner nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 3 verso 29 que si nosotros somos de Cristo, también somos de Abraham.
Por eso quiero invitarte para que te suscribas a este canal, porque estamos analizando el acontecer profético y así vas a recibir nuevos estudios bíblicos totalmente gratis. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces, definitivamente ha comenzado hoy, en este tiempo, el cumplimiento de esta poderosa palabra profética que Dios diera a través del patriarca Jacob. El primer hijo de Jacob fue Rubén. Sabemos que él tuvo 12 hijos. Y el primogénito, digámoslo así, de Jacob fue Rubén, pero a Rubén le fue quitada la primogenitura. Ahí lo miramos en Génesis capítulo 49, donde Dios le dice a través del padre de Rubén, le dice: ya no vas a ser primogénito porque tú eres impetuoso, indetenible. Y esa asignación profética fue llevada, digámoslo así, hacia otros hermanos. Rubén él perdió su asignación, la bendición de ser el primogénito. Judá entonces fue elegido por revelación divina para tener el destino real de la nación de Israel. Recordemos que de Judá iba a nacer, según la profecía, el Mesías. Se dijo ahí en Génesis 49:10 que no sería quitado el cetro de poder hasta que llegue el Mesías. Por eso Judá es la tribu que daría a luz al Mesías. Y Jesús justamente viene de la tribu de Judá. Por eso Jesucristo es el Mesías. Todos los que crean que Jesús es el Mesías, escribe ahí en los comentarios: Jesús es el Mesías, es mi Señor y mi Salvador. Entonces, ahora, mira qué importante. Cuando llamamos a Abraham, se le conoce como padre de las multitudes o padre de naciones. Abraham, es importante el significado en hebreo de estos nombres bíblicos: padre de muchedumbre de gentes. Así lo declaraba en Génesis capítulo 17. Ahora, José vendría a ser la promesa que Dios le cumpliría a Jacob. Nace José, y José significa, el significado de José. ¿Por qué es importante citar a José? Porque de José vienen Efraín y Manasés. Hoy vamos a hablar de Efraín y de Manasés, y el Espíritu Santo nos va a permitir traer claridad en este misterio. Entonces, ¿qué significa José? José significa Dios añadirá. Y justamente es algo profético, porque a través de José, Dios añade a Jacob dos tribus más, o dos hijos más, que se llamarían Efraín y Manasés. Sus dos hijos, Efraín y Manasés, eran los hijos de José. Entonces, lo interesante es que ¿dónde nacen estos niños? José, recuerda que fue llevado a Egipto, y Dios lo levantó hasta posicionarlo como el primer ministro de Egipto. Y estando en Egipto, allá nacieron dos hijos en Egipto. Y Egipto sabemos que es una tipología del mundo. Allá nacieron dos hijos, y lo especial es que en una oportunidad el patriarca Jacob los bendice, pero es una bendición especial. Lo extraño es que Jacob, estando ya anciano, casi no podía ver, él declara una bendición extraña, y él cruza sus manos sobre esos dos muchachos, los hijos de José. Cruza sus manos, y lo tremendo es que la diestra se establece sobre Efraín y la mano izquierda se establece sobre Manasés. Entonces José dice: no, así no lo hagas, este no es el mayor es Manasés. Pero Jacob le dijo: deja así, tiene que establecerse así, porque había un enfoque poderoso profético en cuanto a esto. Y justamente, ¿por qué Efraín? Efraín era el menor. Efraín significa fructífero
fructífero o doble fruto. Y realmente ahí está la palabra, porque dice la escritura en Génesis capítulo 48 verso 19: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, recuerda, está hablando de Efraín, pero su hermano menor, ahí cuando Jacob está bendiciendo, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Esto es algo muy importante, porque hoy vamos a descubrir dónde está Efraín, qué pasó con Efraín, el reino del norte. Y era necesario llegar a este punto cuando Jacob declara la bendición de digamos, una bendición especial, no sobre el mayor Manasés, sino sobre Efraín. Él dice que el menor será más grande que él y su descendencia, atención aquí, dice que tu descendencia formará o nacerán de él multitud de naciones. En hebreo vendría a ser Melohagoín, que quiere decir multitud de naciones gentiles. Tremendo esto. Vendrían a nacer muchos gentiles de los lomos de Efraín. Ya estaba profetizado. Por lo tanto, lo que hoy nos estamos dando cuenta, lo que está pasando con la tribu de Efraín o con el reino del norte, es impresionante. La Biblia es poderosa para establecer los decretos de Dios y se cumplen. Entonces, la bendición de la primogenitura fue dada a José. A José fue quitada de Rubén y fue establecida en José. Esto es algo maravilloso, es algo muy especial, porque ya Dios tenía planes y se extiende a través de José a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y por lo tanto esto es algo especial. Fue quitada de Rubén. Recuerda, Judá fue la tribu, digamos, que traería el Mesías, pero la primogenitura llegaría sobre José. Entonces, aquí lo que yo estoy dándome cuenta es el espíritu de adopción moviéndose de una manera poderosa, porque Jacob adopta a los dos hijos que habían nacido, le habían nacido a José. ¿Dónde? En Egipto. Eran mundanos, digámoslo así, habían nacido en el mundo, pero Jacob los adopta y ellos entran a la familia de Israel. De la misma manera, ¿no te parece maravilloso? Tú y yo somos gentiles. Nosotros no somos del pueblo de Israel, pero hemos sido adoptados por el Padre por medio del Señor Jesucristo, y por medio del espíritu de adopción podemos clamar: Abba, Padre. Esto es algo hermoso. Antes no teníamos Dios, estábamos en el mundo sin Dios y sin ley, pero el Espíritu Santo permite la adopción como hijos. La Biblia está relacionada de una manera maravillosa. Se interpreta a sí misma el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La suma de su palabra es la verdad. Escribe ahí si tú crees que la Biblia, la suma de la palabra, es la verdad, y dale gracias a Dios por su poderosa palabra que nos está trayendo a luz todo esto. Entonces, las tribus del norte, las tribus de Israel que están en dispersión, están en el mundo, en todo el mundo, multitud de naciones, y este es Efraín. Efraín entonces es portadora de una gran bendición, porque dice que en ellos serán benditas las familias de la tierra, la bendición que Dios le diera a Abraham. Entonces necesitamos saber dónde y cómo se perdió la tribu de Efraín. Y para esto recordemos que en el reino, cuando las 12 tribus estaban unidas, fueron 3 reyes que pudieron tener el privilegio de tener a las 12 tribus, que fue el rey Saúl, el rey David
y Salomón. Pero por los pecados de idolatría de Salomón, todo esto que pasó con todo el pecado de las mujeres de Salomón, pues sabes, lo que pasó es que el reino unificado se divide, se rompe y se anuncia la división del reino por medio del profeta Ahías a Jeroboam. Jeroboam, ¿y quién era Jeroboam? Era un efrateo descendiente de la tribu ¿de dónde? De la tribu de Efraín. El Jeroboam era descendiente, era el siervo de Salomón y era descendiente de la tribu de Efraín, hijo de José. Entonces él fue el siervo de Salomón, a quien se le profetizó que se le entregarían 10 tribus. Quiero que leamos este pasaje bíblico, es tremendo. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 31. Primer libro de Reyes. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos de aquel manto que se rompe, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Le está diciendo el Señor a Jeroboam, el siervo de Salomón, que el Eterno le iba a entregar 10 pedazos, 10 tribus. Esto es algo tremendo y la profecía se cumple. Ahora bien, esto vino a llamarse el reino del norte, o también Efraín. Pero a Roboam, el hijo de Salomón, le quedaron 2 tribus, ¿cuáles vendrían a ser? Judá y Benjamín, quienes luego se convierten en una sola, digamos, se les da un solo nombre, que es el nombre del reino de Judá o de Judá. La bendición de Jacob estaba sobre Judá, porque recuerda, de Judá iba a nacer el Mesías. Pero Dios tenía planes con Efraín, y eso es lo que nos compete a nosotros hoy en día. Porque es importante conocer qué pasó con Efraín. ¿Cuál fue la profecía que nos afecta a nosotros como iglesia? Entonces, recordemos que el reino del norte es Efraín, y fue conocido también como la casa de Israel. La capital de las 10 tribus del norte fue Samaria. Entonces, esta es la casa de Efraín o casa de Israel. Es importantísimo que sepamos la diferencia, porque aquí hay una conexión. Recuerda que Jesús dijo: yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel. Eso es algo muy interesante, porque en la Biblia, también en el lenguaje de los profetas, a las 10 tribus del norte se las conocía también como Efraín, como el reino del norte, o como la casa de Israel. Atención con esto, subraya si estás tomando apuntes por allí, porque es algo importante. Y sabes, allí estaba Jeroboam como su rey, con las 10 tribus que fue profetizada. ¿Qué pasa con el reino del sur, con Judá? Entonces, la capital del reino del sur fue Jerusalén, y fue gobernada por Roboam, que fue el hijo de Salomón. Ahí estaba Judá y Benjamín. Hasta aquí vamos claros. Hasta aquí es importante conocer este contexto histórico. Entonces, ¿qué pasó con Efraín, el reino del norte? Vamos a empezar con ellos. Recordemos que había la profecía que de Efraín, de las 10 tribus del norte, de la casa de Israel, iban a nacer multitud de naciones gentiles. Génesis capítulo 48, verso 19. Multitud de naciones gentiles. Préstale atención a eso. Por lo tanto, en el año 722 antes de Cristo, aproximadamente, los asirios conquistaron el norte de Israel, y sabes, allá ellos fueron deportados y fueron llevados hacia Asiria. Entonces, la casa de Efraín o la casa de Israel fueron llevados y fueron esparcidos por los 4 puntos cardinales, y así se iba a poder cumplir esa profecía que de Efraín nacerían multitud de naciones gentiles, muchos pueblos gentiles
gentiles. No se equivoca la profecía del patriarca cuando dice: de ti nacerá muchas naciones gentiles. Dice la Biblia que Efraín se mezcló. Efraín, las 10 tribus del norte se mezclaron con las naciones gentiles. ¿Dónde está eso? El mismo profeta Oseas en el capítulo 7 verso 8 así lo declara: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Mira, es tremendo. Efraín fue mezclado con muchos pueblos, con demás pueblos, fue mezclado. El linaje que estaba puro, perfecto de las tribus fue mezclado, pero esto estaba profetizado, era necesario que se cumpla. Entonces allí se empieza a cumplir esta profecía de las 10 tribus que tenían que mezclarse en los diferentes países. ¿Y qué sucedió? Sabemos que la mezcla con otras digamos poblaciones, con otros pueblos, pues también va a permitir que Efraín pierda su identidad, y ellos empezaron a olvidarse del Dios de Israel y empezaron a apartarse de sus mandamientos y cayeron en el pecado de la idolatría. Lo dice la palabra en Oseas capítulo 4 verso 11. Escucha esto. Esto es muy poderoso. Por andar con prostitutas y emborracharse con vino, han perdido la cabeza. Es tan fuerte su deseo sexual que prefieren andar con mujerzuelas. Por eso se han apartado de mí. Es increíble, mi pueblo le pide consejos a un pedazo de madera y quiere a un simple palo. Tremendo, tremendo esto. ¿Qué está hablando aquí? Que Efraín cayó en el pecado de la idolatría, y espiritualmente esto se habla de fornicación espiritual. Efraín se mezcló con diferentes religiones, empezó a emborracharse con el vino del mundo, con las costumbres, y dejó una vida santa, una vida kosher, y se mezcló con el mundo. Eso es lo que pasó con Efraín, porque hoy vamos a conocer, bueno, ¿dónde está Efraín? Por eso quiero que te quedes hasta el final. Necesito que te quedes hasta el final, porque este estudio es muy importante para conocer lo que está pasando con la iglesia hoy en día. Dice el Señor, se fue Efraín con prostitutas, empezó a emborracharse con vino y perdieron la cabeza. Es tan fuerte su deseo sexual que prefieren andar con mujerzuelas, dice el Señor. Compara a Efraín como que si va a tener acto sexual con prostitutas. Definitivamente esto es idolatría. Cayó en idolatría. Aquí lo aclara. La misma palabra lo aclara. Se han apartado de mí, dice el Señor. Se han apartado de mí, y mi pueblo está pidiéndole consejos a un pedazo de madera. Y quiere a un simple palo. ¿Te das cuenta? Porque ya nos empezamos vamos a identificando cómo la iglesia tiene un rol importantísimo en el cumplimiento de esto, porque sé que tú y yo en algún momento de nuestra vida, no sé el caso tuyo, pero nosotros también venimos ¿de dónde? De la idolatría. Pensábamos que una estatua que estaba delante de nosotros, o una cruz, un crucifijo, era Dios, y nos arrodillábamos y nos postrábamos a eso. Pero aquí Dios nos está diciendo hay una conexión poderosa. Así que las 10 tribus del norte se fueron lejos de Israel y se fueron a los ídolos y desperdiciaron toda su herencia, su riqueza espiritual que había sido dada, la Torá que había sido entregada desde el Sinaí. Desperdiciaron sus dones y sus bienes. Esa era la herencia que tenían como pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que sucedió con Efraín, la casa de Israel. El reino del norte se fue al mundo y se prostituyó con los ídolos. Eso es lo que está diciendo el profeta Oseas. Ahora, ¿qué pasó con el reino del sur? Porque en el sur había otro reino, el reino de Judá, la casa de Judá, cuya capital fue
es Jerusalén. Pues ellos también cayeron en el pecado de la idolatría, traicionaron a Dios, y Dios permitió el cautiverio por parte de los babilonios en el año 605 antes de Cristo. Entonces se fueron llevados cautivos por 70 años, pero Dios levanta al rey Ciro y permite que vuelvan a Jerusalén y levanten las murallas que estaban caídas y se reconstruye el templo. Entonces, atención, aquí es algo importante porque vamos conectando todo. Se sabe que después del cautiverio babilonio, la mayoría de los que fueron llevados cautivos allá pertenecían a la tribu de Judá. A la tribu de Judá. Entonces ellos vuelven a Jerusalén y se establecen allí, y la tribu de Judá le da el nombre hoy en día a la mayoría de los que viven en Israel como judíos. Tú y yo conocemos a los judíos, como vas a ver en esta imagen, los judíos ortodoxos que visten de negro con sus sombreros, en fin, sus trencitas. Se sabe quizás, y hay la teoría, que ellos sean descendientes directos de los judíos que volvieron desde los israelitas que volvieron desde Babilonia. Entonces son descendientes de la tribu de Judá, porque fue la tribu de Judá la que fue llevada cautiva por los babilonios. Entonces por eso hoy se los llama judíos. Judíos, será esos que volvieron de Babilonia, los ancestros de los judíos ortodoxos de hoy. Entonces ellos han estado allí, ellos han estado en la casa del Padre, en la ciudad del gran rey, en Jerusalén. Ellos han sido fieles a la Torá, han sido celosos con la Torá, han guardado los mandamientos del Padre. Entonces aquí hay un misterio pero impresionante. Aquí hay un misterio poderoso, tremendo, porque sabes, hay una conexión tremenda con la parábola del hijo pródigo que Yeshua les enseñara a sus discípulos, que Jesús les enseñara. Recordemos, había un padre y habían dos hijos. Un padre con dos hijos, uno mayor y otro menor. ¿Qué pasó? El menor, ¿qué pasó con el menor? El menor un día le dijo: Padre, dame toda mi herencia. Yo me voy a ir de aquí, no quiero estar en casa, no quiero tus mandamientos, me voy. Y dice la escritura que se fue a una provincia lejana y allá empezó a derrochar. Por eso es pródigo. Empezó a vivir perdidamente, y vino una hambruna, y vino una necesidad, y vino una escasez, y él terminó comiendo con los cerdos. Sabemos que los cerdos son animales inmundos, y esa es la condición espiritual donde cayó el hijo menor. ¿Y quién vendría a ser ese hijo menor proféticamente? ¿Quién permaneció en casa y quién se fue? Judá todavía está en Jerusalén, pero el hijo menor, que es Efraín, las 10 tribus del norte, se fueron al mundo, se mezclaron con las naciones y practicaron la idolatría. Inmundicia, cayeron entre los cerdos, dejaron de comer kosher y empezaron a hacer lo peor. Desperdiciaron toda su herencia espiritual. ¿No te parece interesante esto? ¿No te parece interesante? ¿Será que hay una conexión con Efraín, con el reino del norte? Claro que sí, claro que sí. Entonces esto es algo poderoso, porque Efraín fue el hijo que se fue y vivió perdidamente. Y se fue a practicar la idolatría, que es prostitución espiritual. Se perdió toda la herencia de la Torá que tenían ellos. Pero hay un Dios que tenía planes con esto. Hay un Dios que tenía planes y los iba a revelar para el último tiempo. Y por eso te felicito si has llegado hasta aquí, porque la Biblia atenciona estas profecías, no te las pierdas. Jeremías capítulo 31 verso 18, esto es tremendo. Yo quiero ir leyéndote versículo a versículo. Y dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Qué estaba haciendo el hijo pródigo? El hijo pródigo también dice que viendo su condición volvió en sí. Y él dijo: no, yo voy a volver a la casa de mi padre. Yo tengo que volver a la casa de mi padre. Yo no tengo por qué estar sufriendo aquí. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías 31, 18. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito.
conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Dice la escritura, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¡Qué tremendo esto! ¿Qué dijo el hijo pródigo que salió? Él dice que contra ti solo he pecado, me arrepiento, tengo que volver ante mi padre. En la casa de mi padre hay comida, en la casa de mi padre lo tengo todo, yo no tengo por qué estar entre los cerdos. Y él se arrepintió y él dijo, voy a volver a la casa. Qué tremendo esto. Ahora, ¿qué contesta Dios? Versículo 20, mira este verso. No es Efraín mi hijo precioso, no es mi niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia, dice Jehová. Wow, esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo, porque lo que estoy viendo aquí es lo mismo que dijera el padre en su corazón cuando vio llegar a su hijo. Su hijo venía como un pordiosero, venía oliendo mal, apestando, pero fue movido a misericordia, y el padre corre, lo abraza y le besa. Dice, no es Efraín mi hijo precioso. Es la misma escena del padre del hijo pródigo cuando lo recibe con sus brazos abiertos y lo bendice. No es en mi niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas, mira, es algo visceral, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia, dice Jehová. Esta es una profecía, digámoslo así, es algo que Jesús lo estaba enseñando también a sus discípulos, pero en el contexto del hijo pródigo. ¿Cómo te parece? Entonces es así como el hijo pródigo vuelve a casa. De la misma manera la profecía se está cumpliendo. Los pródigos de Efraín, ¿cómo te parece? Los pródigos de la casa de Efraín están volviendo a Israel. Y por eso nos hemos dado cuenta que la tribu de Dan ha llegado, que la tribu de Manasés ha llegado. Y ahora hay otras tribus que están mezcladas. Estos son los últimos tiempos. Y esto es algo poderoso, porque la casa de Israel tenía que formar multitud de naciones gentiles. Ahora, recuerda que Jesús dijo muy claramente: yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, de Efraín, de la casa de Efraín. Recuerda que Judá no lo aceptó. Los judíos, los fariseos, los que estaban ahí, la casa de Judá, en su mayoría, muy pocos lo aceptaron, pero su mayoría no lo aceptó como Mesías. Por eso Jesús dijo: yo tengo que ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa ¿de dónde? De la casa ¿de dónde? De Israel. Escribe ahí: Israel es Efraín, el hijo menor. ¿Cómo la ves? Judá es el hermano mayor. ¿Cómo te parece? Entonces, ahora, aquí está el misterio. Es probable, Dios lo sabe, que muchos de los hijos de Efraín estén en la iglesia. ¿Sí escuchaste esto? Es probable, es muy probable que muchos de los hijos de Efraín estén entre la iglesia y ya sean salvos. Esto es algo maravilloso y te lo voy a demostrar. Quiero preguntarte: ¿qué sientes por Israel? ¿No sientes un amor especial por Israel? Cuando escuchas música en hebreo, cuando escuchas un shofar, cuando quizás celebras las fiestas de Israel, tú sientes una conexión especial. Por allí dicen: la sangre llama. Quizá, Dios lo sabe, yo no te puedo decir. Esto se hizo una mezcla genética, pero hay algo espiritual. Hay una conexión espiritual. Hay un llamado de Dios. Dios está llamando a Efraín. Con un silbido los está llamando, como el pastor a sus ovejas. Que vuelvan a casa, que vuelvan a Israel, que vuelvan a la tierra de Abraham, Isaac y de Jacob. Esto es algo poderoso.
Y es algo muy especial, porque aunque Efraín no aparezca entre los 144,000 sellados de Apocalipsis, por eso quizás Dios permitió que se mezcle entre las naciones, porque iban a pertenecer a la iglesia. ¿No te parece hermoso esto? Allí está entonces el misterio. Quizás la mayoría de la casa de Efraín son salvos no por la ley, sino por la gracia de Yeshua, de Jesús. Son salvos, por eso serán arrebatados. Esto es hermoso y es una conexión poderosa, poderosa. Entonces, ¿qué pasó con Judá, el hermano mayor? Judá siempre estuvo en Jerusalén. Allí han estado desde hace 2500 años, han estado en Jerusalén. Han sido fieles a la Torá, han sido celosos. Ahí han estado ellos, y ellos son el hermano mayor, representan el hermano mayor. ¿Qué pasa? En la parábola del hijo pródigo dice que el hermano mayor, al ver que el menor llegaba y el padre hizo fiesta porque era su hijo muerto y ha vuelto a vida, es que ha muerto en delitos y pecados y ha vuelto a la vida. ¿Te das cuenta la conexión? Entonces el hermano mayor se siente celoso. ¿Cómo puede ser posible que mi papá tenga misericordia de este que fue a desperdiciar todo con prostitutas? Mira lo que dice Lucas capítulo 15 verso 28. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar al banquete, a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira la humildad del padre, esto es hermoso. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí que tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, mira, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: tu hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas mías son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Cómo te parece? El hijo mayor estaba celoso. ¿Y por qué estaba celoso? Dice que él había consumido todo. ¿Con qué? Con rameras. Eso no es lo mismo que habían dicho los profetas, el profeta Oseas, que Efraín había gastado todo con rameras, y eso hace referencia a la idolatría, a la prostitución espiritual, con rameras. Entonces él estaba celoso. Habían celos del hijo mayor con el hijo menor. Pero el padre dice: mira, es que estaba muerto y ahora ha revivido. Y esto es algo hermoso, hermoso, porque tú y yo, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Escribe allí: gracias Señor, porque yo estaba muerto y ahora vivo. Ahora vivo. ¿Cuántos pueden escribir amén? Estábamos muertos y ahora estábamos perdidos y fuimos hallados. Por eso Jesús dijo: yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Mira qué hermoso esto. Es algo especial. Entonces, por eso es tan importante y era necesario que venga Jesús, porque Jesús era el único que podía restaurar las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Los discípulos le preguntaron en Hechos capítulo 1 verso 6, le dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo restaurarás? Y Jesús les dice: miren, los tiempos los sabe Dios, y estos son los tiempos donde Dios está restaurando eso. No hace 2000 años. Hoy Dios está restaurando eso. Es increíble. Jesús está restaurando las 12 tribus. Está quitando los celos de Judá y de Efraín, del hijo mayor y del hijo menor. ¿Cómo te parece? ¿Y dónde está en la Biblia? Tú dirás: a ver, muéstrame en la Biblia. Claro, Isaías capítulo 11 verso 11. Escucha esto: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar y en Hamad y en las costas del mar. Y levantará pendón en las naciones y juntará a los desterrados de Israel
y se reunirá los esparcidos de Judá, mira las dos casas, de los cuatro confines de la tierra, y se disipará, escucha, la envidia entre Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Escucha esto: Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Te has dado cuenta que por todos estos años los judíos nos tienen a los cristianos como idólatras, como poca cosa? Porque hay como celos. Pablo dice que los haré tener celos de un pueblo que no me conocía, un pueblo que no me llamaba. Pero Dios nos ha escogido por su misericordia y nos ha dado el maravilloso Espíritu Santo y nos ha dado dones y nos ha bendecido. Y por eso quizás hay celos, quizás nos han tenido en poco nuestros hermanos judíos. Pero escrito está que Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ya los judíos no, Judá, tremendo, Judá. ¿Por qué no dice la casa de Israel afligirá a Efraín? No, porque era Judá, los judíos. Y hoy en día eso es lo que vemos. Qué difícil es ir a evangelizar a un judío. Son tratados como poca cosa. Tienen a Jesús, a Yeshua, como el colgado, como alguien que es anatema, como idolatría. Pero esto se va a quitar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oran para que Dios quite la venda que está en Judá, en los ortodoxos, para que todos podamos ser uno? ¿Recuerdan la profecía de los dos palos? La profecía de Ezequiel de la restauración al final de los tiempos en el valle de los huesos secos. Pues allí también es la confirmación de todo esto. Ezequiel capítulo 37 verso 19 dice: y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José, que está en ¿quién? En la mano de Efraín, mira, y las tribus de Israel, sus compañeros, las 10 tribus que están allá, mira, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, en la mano de Dios. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Ahí está Efraín, a los cuales se fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿A dónde? A la tierra de Israel. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos por él rey, y nunca más serán dos naciones. ¿Te das cuenta? Dos reinos, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí es muy claro. Y ni se contaminarán más con sus ídolos. Ahí está Efraín, el hijo menor, el hijo pródigo que se fue con los cerdos, con sus abominaciones y todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré porque veníamos sucios, como el hijo pródigo que llegaba sucio, le cambiaron sus vestiduras, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Qué tremendo, porque Efraín se había mezclado con la idolatría. Y si alguien dirá, pero esto me lo puede mostrar en el Nuevo Testamento, claro, la enemistad entre Israel, entre los judíos y los cristianos. Todo esto es confirmado por el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Tú y yo no éramos judíos. Tú y yo no somos judíos. No somos judíos, somos gentiles. Estamos en esta tierra. Yo nací en Colombia, tú quizás naciste, no sé de qué país. ¿De qué país me estás saludando? ¿Qué país estás viendo? ¿En México? ¿Estás mirando Costa Rica? No sé, Perú, Argentina, Bolivia. No éramos ciudadanos de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos la Torah, no teníamos la palabra, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos lejos. Pero ahora en Cristo Jesús, bendito sea Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque fue la sangre de Yeshua, la sangre la que nos limpió de la contaminación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escriben gracias, Jesús, por tu sangre preciosa? Porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación de ambos pueblos hizo uno. Ahí están las profecías de Ezequiel, de Jeremías. ¿Te das cuenta que la Biblia es maravillosa? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo. El palo de Judá y de Efraín, un solo palo. ¿Te das cuenta? En un solo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Qué maravilloso. Como dice la Escritura, no hay judío ni griego, todos somos uno en Jesús, uno en Cristo. ¿Cuánto es? Somos uno de dos. Aquí está la promesa, la profecía Abraham. ¿Cómo te parece esto? Entonces, ¿dónde está Efraín? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Efraín? Efraín está en la dispersión, de acuerdo, y muchos de ellos, yo siento en mi corazón, Dios lo sabe, no lo tomes como una doctrina, pero muchos de ellos pueden estar dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Por eso amamos Israel, por eso bendecimos, oramos por Israel. ¿Desde qué país oras por Israel? ¿Sientes que perteneces a Israel? Obviamente tú dirás, espiritualmente lo sabemos, porque si somos nosotros de Cristo, somos de Abraham en el espíritu. Pero algo pasa en nuestro corazón, algo pasa en nuestro corazón. Así que voy a hacer después otro video explicando en profundidad la parábola del hijo pródigo, en profundidad, y hacer una conexión con todos digamos, las tribus que pueden estar en Sudamérica, entonces en los países latinos. Entonces los efraínitas, quizás los que están dentro de la iglesia, ya son salvos por la gracia, y esa es nuestra identidad en términos generales, sea que no seamos judíos o no, porque no lo somos. Yo nací en Colombia, Dios lo sabe si tendré algún gen de la tribu de Efraín, no lo sé, pero amo Israel. Pero lo importante es que tenemos un mismo Padre y tenemos un mismo Dios y tenemos una misma palabra. La Torá también es para nosotros. La Biblia, el Dios de la Biblia es nuestro Dios. Entonces somos un solo pueblo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos uno, judíos y cristianos. Qué hermoso esto. Y esto se va a cumplir de una manera maravillosa cuando venga Yeshua, cuando venga Cristo y celebremos la fiesta en los tabernáculos, que es otro tema que ya lo estudiaremos allí en Jerusalén. Entonces, si este mensaje fue de bendición, ayúdame con algo. Dale me gusta en este momento, dale me gusta. Y si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Así me vas a ayudar, y comparte con otros cristianos esta poderosa enseñanza que sé que va a ser de bendición. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.